palabras de esta vida. Leemos Juan, capítulo 15, de los versículos del 1 al 17, en forma alternada. Nos dirige Ángel Octavio Pérez Cruz. Buenas tardes, hermanos. La lectura va a ser del Evangelio de Juan 15, del 1 al 17. La lectura va a ser de forma alternada. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. La vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo. Nadie tiene mayor. Ya nos llamaréis, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Juntos, esto es mandado, que os améis unos a los otros. Amén. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y poder expresar palabras de bienvenida a cada uno de los padres, a los hermanos de la iglesia, a nuestras maestras y a cada uno de los niños presentes. Que Dios los guarde y siempre estemos juntos honrando y alabando a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Comenzamos con las participaciones de los niños, pero antes presentamos una pequeña sinopsis del Evangelio de Juan a cargo de la maestra Angelita Castilla Notario. Bueno, sí, ok. Sinopsis del Evangelio de Juan. Juan es el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento.
Es una historia de la vida de Jesucristo, escrita por el apóstol Juan para los cristianos en todo lugar. Su propósito: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. El Evangelio de Juan es el más profundo y teológico de los 4 evangelios sinópticos, trascendiendo lo mundano y proveyéndonos de un tesoro de verdades invalorables para explotar perpetuamente. El Evangelio de Juan presenta la cristología superior, revela la verdad acerca de Dios. Jesús es el Hijo eterno, el unigénito de Dios el Padre. Jesús devela el rostro de Dios en este Evangelio y nos enseña los secretos más profundos de su naturaleza, diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Devela el corazón eterno de Dios vivo, que envió de su seno a su Hijo unigénito para que conozcamos la profundidad de su amor y tengamos vida eterna en Él, proveyendo también un hermoso retrato de la persona y oficio del Espíritu Santo. Sí. Buenas tardes, hermanos. Soy Gabriela Ardizana Cruz. Buenas tardes, hermanos. Soy Gabriela Ardizana Cruz. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Los niños estudiamos el evangelio de Juan, en cual retrata a Jesús su naturaleza de Dios, como lo describe Apocalipsis 4:7. En el libro de Juan nos menciona los nombres que recibe Jesús a continuación. El grupo de primarios A escribirá los nombres que recibe Jesús y en la cita bíblica donde los podemos encontrar. El verbo Dios. En el principio el verbo era Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1.
Creador. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios unigénito. Juan 1:8. No era la luz, sino porque diese testimonio de la luz. Cordero de Dios. Juan 1:29 y 36. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Hijo de Dios, Rey de Israel. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Salvador del mundo. Juan 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pan de vida. Juan 6:36. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La resurrección. Juan 11:25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Maestro Señor. Juan 13:13. Vosotros me llamáis Maestro Señor y decís bien por qué lo sois. Juan 14:6. El camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Rey de los judíos. Juan 19:9. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, en cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos.
Ok.
Los libros que estudiamos también fueron Ruth y Esther, por lo que primero escucharemos una breve sinopsis de estos libros a cargo de la maestra Eunice Arcia Magaña. Buenas noches, hermanos. Le voy a dar lectura a la sinopsis de los libros de Ruth y Esther, que fueron los libros que los niños estudiaron en Amo este tiempo, junto con el Evangelio de San Juan. El libro de Ruth es el tercero de los 12 libros de historia en el Antiguo Testamento. Ruth fue escrito para los israelitas. Los eventos en este corto libro tienen lugar en la historia de Israel durante el oscuro y rebelde periodo de los jueces, y la narrativa relata los tiempos difíciles de Israel en medio de esta época de apostasía. Una hambruna en Israel hizo que muchas familias israelitas emigraran a países vecinos para encontrar comida. Tal fue el caso de Elimelech, Noemí y sus 2 hijos, quienes vivían en Belén de Judá. Ruth es una historia de amor y una de las historias más bellas jamás contadas. Ruth nació moabita y llegó a conocer al Dios vivo a través de su primer esposo o su suegra Noemí. Llegó a ser la bisabuela del rey David, el antepasado de Jesucristo. El libro de Ruth relata el principio de la familia mesiánica de la nación de Israel, en la que nacería Jesús el Mesías más de 1000 años más tarde. Este relato verdadero del pariente redentor Booz y su amor por Ruth presagia el gran amor sacrificial de Jesucristo, quien llegó a ser nuestro pariente redentor. Dios eligió a una hermosa muchacha extranjera, Ruth, para que fuese parte de la línea genealógica del Mesías. Esto revela la providencia de Dios y su bondad hacia quienes ha elegido en su plan eterno para la salvación y redención tanto de judíos como gentiles. Cómo Dios gobierna los eventos y circunstancias para su gloria es claramente visible en esta grandiosa narrativa del Antiguo Testamento. Ruth es el libro en las Escrituras judías que siempre se lee en Pentecostés, el festival de la cosecha. El versículo clave de este libro es: a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16b. Sinopsis del libro de Esther. Este es el último de los 12 libros de historia del Antiguo Testamento que la preceden a la literatura poética o de la sabiduría, mientras que Esdras y Nehemías son el relato que dejaron Babilonia después de 70 años de exilio y un relato de aquellos que se quedaron en cautiverio, que eran un número mucho mayor. Esther es una historia basada en el carácter piadoso y la belleza de una joven judía exiliada que arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Se desarrolla por los años 465 a.C., en el último año del reinado de Asuero, rey de Persia. Versículo clave. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 13:14.
Sí, hola. Hola. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Isabela Lizana Cruz y me corresponde presentar a mi grupo. Hemos leído los libros de la Biblia de Ruth y Esther. Entre las cosas que aprendimos fue a reconocer los atributos o caracteres de los personajes que se citan en estos dos libros. Primero se me mencionará el carácter de cada personaje, los cuales son del libro de Ruth, Noemi, Ruth y Boaz, y del libro de Esther, Mardoqueo, Esther y el rey Asuero. Soy Noemi, mi nombre significa mi delicia. Soy madre y esposa israelita. Perdí a mi marido y a mis 2 hijos en tierras de Moab. Quedé viuda y en pobreza. Mi fe trajo a otros a adorar al Dios de Israel. Soy valiente y desprendida. Me conocieron como Ruth la Moabita. Soy una viuda joven, gentil y sin hijos, una adoradora del Dios de Israel. Seguí y serví a mi suegra Noemí desinteresadamente. Mi carácter es virtuoso. Me casé con vos, un pariente redentor. Llegué a ser parte del linaje de Jesús mediante el nacimiento de mi hijo Bet. Soy un modelo virtuoso de feminidad bíblica. Mi nombre es Boaz, hijo de Salmón y de Rahab. Soy un agricultor y negociante rico de Belén, generoso, bondadoso en palabra y hecho. Un hombre de honor e integridad, fiel a la ley de Dios. Soy cuidadoso y protector de los que tienen necesidades. Fui pariente redentor de Ruth, un arquetipo de Jesucristo, Salvador y Redentor de la humanidad. Mi nombre es Mardoqueo, crié a Esther como mi hija. Soy un hombre recto y humilde, empleado al servicio del rey. Expuso un complot donde querían matar al rey. Soy paciente y perseverante. Guié a Esther con sabiduría y fe para salvar a los judíos. Fui premiado con el primer ministro del gran imperio persa. Escribí el decreto que devolvía el derecho a defenderse a los judíos. Soy una joven y hermosa judía que vivía en el exilio persa, una huérfana criada por mi primo mayor Mardoqueo. Adasa es mi nombre hebreo y significa Rayán. Esther es mi nombre persa y significa estrella. Hallé favor ante los ojos del rey Asuero y fui coronada reina de Persa. Soy enseñable y abierta a los consejos. Tengo una confianza interna en Dios. Oro y ayuno siempre. Soy valiente y autosacrificada. Siempre planifico antes de actuar. Cumplí el propósito que Dios tenía para mi vida. Mi nombre es Asuero, Jerjes I, que significa hombre poderoso. Goberné sobre 27 provincias, pero no podía gobernar mi propio espíritu. Siempre fui extravagante y pomposo. Fui muy déspota.
Me casé con la reina Esther. Buenas tardes, mi nombre es Iker García. El plan del programa AMO contempla el estudio de las palabras clave que está enlazada al principio bíblico, que nos permiten utilizar 4 pasos naturales del aprendizaje y son investigar, razonar, relacionar y registrar el estudio de la palabra de Dios, con la finalidad de desarrollar en el niño un vocabulario bíblico, el uso preciso de las palabras y cultivar el hábito de razonar con la revelación de la palabra de Dios. Los niños del grupo B participaremos con las principales palabras claves y principios bíblicos del libro de Ruth y Esther. Buenas tardes, me llamo Alison Rodríguez y la palabra clave es vano, presumido, que tiene una alta opinión de su belleza o logros. Y el principio es, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Buenas tardes, soy Sabdi Hacer Cariño. Voy a decir la cita bíblica, Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Buenas tardes, mi nombre es Ana Ruth. Generosidad, una cualidad del corazón u otorgar favores. El principio de la palabra clave es: la medida con que damos es la medida con que recibiremos a cambio. Buenas tardes, mi nombre es Tamara Ros Gómez y la cinta bíblica es Ruth 14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó al lado de los segadores y él le dio del potaje y ella comió hasta que se sació y le sobró. Buenas tardes, mi nombre es Urisadaya Milet y la palabra clave es virtuoso, que actúa mediante la corrección moral a través de un amor sincero a Dios y a sus leyes. Una mujer virtuosa es un carácter de feminidad bíblica. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Manzano López y la cita bíblica es Ruth 3:11. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Hola, buenas tardes, mi nombre es Nomi García Paredes y la palabra es carácter. Las cualidades internas, morales y mentales inculcadas por el hábito son las que distinguen a un individuo. Un hombre de carácter virtuoso es un modelo de masculinidad bíblica. Buenas tardes, soy Ángel Octavio. La cita bíblica es Ruth 9:10. Y Boaz dijo, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Milec. Junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Mahalón, para que sea mi esposa. El Señor permitió que Ruth diera a luz un hijo. Buenas tardes, soy Melanie. La palabra clave es providencia. El continuo cuidado y guía que Dios provee a sus criaturas para su plan eterno.
El principio es, en la providencia de Dios, Él llama, prepara y usa tanto a individuos como a naciones para impulsar a Cristo. Su historia es el Evangelio. La cita bíblica es Esther 4 del 14 al 17. Mardoqueo manda decir a Esther: si permaneces en silencio, los judíos perecerán. Esther le escribió esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió. Bíblica de su misión es Esther 1:20 y el decreto que dicta el rey en todo su reino, que él es grande y todas las mujeres dan honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esther 1:20. Sumisión, obediencia, el acto de ceder voluntariamente de la autoridad de gobierno de otro. La sumisión para un cristiano está basada en reverencia a Dios y respeto por los que tienen autoridad sobre él o ella. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Jared. La palabra clave es humilde. Significa sencillo, modesto, manso y sumiso. Dios exalta al humilde y abate al altivo. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh su majestad, si he hallado gracia en sus ojos y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y la de mi pueblo por mi demanda. Esther 7:3. Bueno, vamos al otro. Buenas tardes, mi nombre es Yaxil y la palabra es soberano, supremo en poder que posee dominio supremo sobre todos. El principio bíblico es: Dios es el gobernante soberano sobre todos los individuos y naciones. Buenas tardes, mi nombre es Martín. La cita bíblica es: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe con el nombre del rey se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Esther 8:8. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Damián Alexis Jacinto Marín y les vengo a presentar el versículo Ruth 1:16. A donde quiera que tú vayas, yo iré. A donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es René Eduardo Velázquez Pérez y hoy les voy a decir el versículo bíblico Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eliam. Les voy a decir
El texto, Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mensaje de la palabra de Dios a cargo del anciano de iglesia José Juan Ulín Ricardes, con el tema Principios para nutrir cristianamente a los niños. Buenas tardes, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por este momento que nos concede para escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Voy a pedirle por favor estar de pie. Vamos a tener una lectura en Deuteronomio, capítulo 6, de los versículos 6 al 9, y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Soberano Dios y eterno Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu mayor revelación, que es Cristo Jesús, pero también por tu revelación especial, que es tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra, Señor, que alumbra todo entendimiento. Y recordamos las palabras de aquel que nos amó y entregó su vida en la cruz del Calvario. Aquellas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias te damos y ayúdanos, Padre, para que en esta tarde podamos ver lo que tú nos dices. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Agradezco primeramente a la directiva de FC y el grupo de AMO la invitación para estar aquí en esta tarde al frente de esta amada iglesia para exponer el mensaje de la palabra de Dios con el título Principios para nutrir y criar cristianamente a los niños. Y hoy hemos visto una demostración del aprendizaje que ellos han tenido durante varios años del programa AMO. La iglesia es bendecida con este programa. No es un programa más, sino que es un programa que se basa en principios bíblicos, utilizando palabras claves, y que hoy lo han demostrado. Y algo interesante e importante señalar de este programa AMO es que precisamente la enseñanza se basa buscando la transformación del corazón y la renovación de la mente. AMO no solamente busca instruir y enseñar a los niños, sino también a 2 generaciones, y en ellas también incurren los padres. De allí la importancia. En esta tarde hemos leído el gran mandamiento respecto a la tarea educativa que tenemos como padres hacia los hijos. Por eso hemos leído en Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Precisamente AMO va hacia el corazón. La educación parte de lo interior a lo exterior. Generalmente en las escuelas, en los hogares, en las empresas, por lo general nos fijamos en las conductas, pero muy poco miramos hacia el corazón, porque del corazón dice que de allí mana la vida. Y precisamente Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y es precisamente allí donde se enfoca este programa AMO, en la enseñanza, en poder anclar en los corazones de nuestros niños las verdades bíblicas, los principios, estos principios que lo guiarán a lo largo de toda su vida. Y uno de los elementos claves es el autogobierno,
es precisamente ese conocimiento en el temor de Dios, ese conocimiento que reflejó José cuando fue tentado. Y nunca sus palabras fueron: ¿cómo haré este gran mal contra mi amo? Sino lo dirigió hacia Dios. Y es precisamente uno de los aspectos que cuida este programa, que el niño aprenda el autogobierno. ¿Por qué? Porque debemos de ejercer el fruto del Espíritu y se refleja en el dominio propio, y eso, ¿verdad?, refleja precisamente que hemos sido instruidos todos en el temor de Dios. Hablar de una tarea educativa es hablar, hermanos, de un proceso activo y no de un proceso pasivo. En un proceso activo de aprendizaje, los niños, como ya lo mencionaron, investigan, reflexionan, comparan y toman decisiones, y no es meramente un aprendizaje mecánico de aprender cosas simplemente por aprenderlas, pero que únicamente están en la mente, pero no están en el corazón. Y precisamente el tema de esta tarde tiene que ver con nutrir el corazón de nuestros niños basado en principios bíblicos. Y para ello vamos a pensar brevemente en las características de un niño. Los niños son débiles y son frágiles físicamente comparado con los adultos. Dependen del cuidado de nosotros como padres y de aquellos a quienes han sido confiados. Requieren también de mucho amor y protección de padres, de maestros, de familiares, para alimentarlo y guiarlo diariamente. Sin embargo, frente a esta fragilidad de los niños, aparentemente fragilidad, Cristo nos los pone como un modelo. Sus palabras: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Hablamos de debilidad, vulnerabilidad, sin embargo, Cristo los compara ¿qué? Como una fortaleza. Y precisamente el Señor lleva a que reflexionemos y pensemos. Dice que para poder entrar en el reino del cielo tenemos que ser ¿qué? Como un niño. Un niño depende de sus padres, así como nosotros también dependemos de la gracia de Dios. Por eso Jesús, ¿verdad?, pone la mirada en los niños. En aquel día, ¿verdad?, en el templo, cuando daban gloria y honra al único que vive por toda la eternidad, y le preguntaron: ¿oyes los que esto dicen? La respuesta fue: ¿no oíste lo que fue dicho? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. De allí la importancia de los niños en la vida del pueblo de Dios. Vamos a ver el primer principio. Dice: un niño es un regalo de Dios que ha sido confiado a los padres. En Salmo 127 nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nuestros hijos no nos pertenecen, nuestros hijos son una herencia, es un regalo maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos. Y esa responsabilidad y tarea precisamente reside en guiarlos en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios. Y la pregunta en esta tarde para todos: ¿cómo miramos a nuestros hijos más allá de su apariencia física, su capacidad intelectual y comportamiento moral y espiritual? Por lo general observamos aspectos físicos, aspectos intelectuales, aspectos de comportamiento, pero la pregunta es: ¿cómo los miramos? Y precisamente en la época de Jesús, los discípulos no querían que acercaran a Jesús. ¿Y cuáles fueron las palabras? Deja que los niños vengan a mí. Es decir, cómo nuestro Dios tiene la mirada sobre cada uno de nuestros niños. Por eso la pregunta es: ¿cómo miramos a nuestros hijos hoy en día? Otra pregunta es: ¿el valor que les doy a mis hijos está en relación proporcional, directa y positiva con sus cuidados,
con su atención, protección y el tiempo que le destinamos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en día se observa que la tarea educativa recae mayormente en la iglesia y que a veces como padres descuidamos esa labor que primeramente comienza en casa. Muchos, ¿verdad?, estarán ya realizando, ¿verdad?, el culto familiar, enseñando la palabra de Dios. Y créanme, hermanos, que lo que nunca se olvida es la enseñanza de la palabra de Dios en casa. Posiblemente se olviden las clases de FC, posiblemente, pero lo que una madre o un padre enseñe, jamás, créanme que jamás se olvidará. Por eso Proverbios, ¿verdad?, nos dice allí, instruye, ¿verdad?, al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De allí que pensemos en este primer principio, que nuestros hijos son una herencia escogida, son hijos de la promesa que Dios ha puesto en nuestras manos. El segundo principio, cada niño necesita una madre que le ame y nutra su alma con aceptación y leche pura de la palabra de Dios. Puede que los hijos que hoy tenemos sean, ¿verdad?, aquellos hijos que Dios nos ha dado, pero por alguna circunstancia también tenemos hijos que han llegado a nuestra vida por alguna razón, y allí es donde necesitamos nutrirlos con amor, con aceptación y sobre todo con la palabra de Dios. Y lo demuestra el joven Timoteo en aquellas palabras que dirige el apóstol Pablo y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El rol de una madre en el hogar es de una columna muy fuerte que contribuye a forjar la fe en el niño, y es esa fe que lo acompañará siempre en toda su vida. Y aquí prácticamente Pablo da la evidencia de cómo había sido instruido Timoteo y el conocimiento que tenía. Y en otra parte dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nuevamente aquí se da esa evidencia que no solamente había aprendido la escritura desde pequeño, sino los agentes, quienes habían intervenido en esa enseñanza, su abuela Eunice, su abuela Loida y su madre Eunice. De allí la importancia que reflexionemos hoy en día de qué manera estoy asumiendo mi rol en ese compromiso, en la enseñanza y crianza de nuestros hijos en el temor del Señor. Y algunas preguntas que nos llevamos en esta tarde. ¿Cómo evalúas la experiencia educativa y formativa de tus hijos respecto a su fe en Cristo Jesús como resultado de tu tiempo y dedicación en la enseñanza de la palabra de Dios? Ese tiempo que le dediquen a sus hijos, ese tiempo que se le dedica pues prácticamente a nutrir ese corazón en los principios bíblicos, en el temor del Señor. Y ello forjará, hace rato platicaban del carácter, ¿verdad? Esos principios, esas verdades bíblicas forjarán el carácter de ¿qué? De las generaciones que vienen. Y no solamente las que vienen, sino las que les van a seguir. Y de allí, ¿verdad?, dependerá de nosotros cómo será esa generación. Y la palabra nos da testimonio del pueblo de Israel, y se levantó una generación que no conocía a Dios. De allí la importancia que nuestras generaciones le vamos a heredar esa fe, que conozcan a Dios y a su vez ellos puedan transmitirla a otras generaciones, porque vendrá tiempo también, dice, de la apostasía. Y si fuese posible, aún los escogidos que dice serán que engañados. De allí la importancia de cimentar en nuestros niños ese carácter que demostró Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Nuestros niños necesitan hoy comprometerse en no contaminarse con la cultura predominante,
¿Cuál es la cultura predominante? Pues lo que se observa en las escuelas, pues prácticamente redes sociales, comportamiento que no tiene nada que ver con el carácter de un cristiano. Y allí nuestros niños necesitan demostrar ese carácter inculcado en casa, inculcado también aquí en las clases de educación cristiana. De allí la importancia de este programa AMO, que va precisamente forjando, transmitiendo fundamentos, palabras claves y principios, y nosotros, ¿verdad?, también fortaleciendo esa enseñanza en nuestros hogares. Y otra pregunta, actualmente, ¿cuál es el mayor peso y dedicación en términos de tiempo y recursos asignado a la educación de tus hijos? Es decir, ¿cómo podemos comparar la educación académica de las escuelas con la educación cristiana? Se asignan recursos, tiempo, esfuerzo, y es importante, ¿verdad?, reflexionar qué tiempo, qué recurso y qué dedicación le estoy dando a la enseñanza de la palabra de Dios en nuestros hijos. Mi anhelo puede ser que sea un gran profesionista, y eso es bueno, pero también sin descuidar que sea un hombre temeroso de Dios. ¿De qué le servirá al mundo, de qué le servirá al hombre ganar al mundo si perdiera ¿qué? Su alma? Tal vez su hijo sea el mejor profesionista, el mejor empresario, pero sin el temor de Dios. Cuán importante es que sea un buen empresario, un buen profesionista, médico, maestro, pero bajo los principios bíblicos, bajo el temor de Dios. Y otra pregunta, ¿cuál es el mayor legado que tienes planeado y anhelas dejar a tus hijos? Muchas veces decimos, quiero dejarle una casa, quiero dejarle una profesión, y la pregunta es, ¿dónde queda la fe? Entonces, primero debemos pensar en que nuestros hijos conozcan a nuestro único Dios vivo y verdadero. No únicamente saber, sino conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra. El principio 3, un niño necesita un padre que lo guíe, lo proteja y lo bendiga diariamente. El padre como guía lo tenemos allá en Samuel, 1 Samuel 3:9, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Noten lo que dice, aún no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. En los tiempos de Samuel dice que la palabra de Dios, dice, escaseaba. Hoy en día cuán importante es escuchar la voz de Dios, y que esa voz pueda ser escuchada también por nuestros hijos, y allí intervenimos como padres, enseñar y guiar a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios. Podemos enseñarle a leer, que es el primer paso, pero también a escuchar ¿qué? La voz de Dios, la voz del buen pastor. Por eso Jesús dijo, yo soy ¿qué? El buen pastor. Dice, con mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. Y es esa voz que tenemos que aprender a escuchar y enseñarles a nuestros hijos a escuchar la voz, como lo hizo Elí con Samuel. Elí entendió que Dios estaba ¿qué? Llamando a Samuel, y de allí la labor del padre de guiarlo a escuchar la voz de Dios. Necesitamos como padres ojos y oídos espirituales para oír la voz del buen pastor, Cristo Jesús. La bendición de un padre, tenemos la referencia en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendijo, ¿verdad?, a Adán y a Eva. Dios bendijo también a Abraham. Abraham bendijo a sus hijos, y sus hijos bendijeron también a sus hijos. De allí la importancia que diariamente demos una bendición a nuestros hijos. El contenido de mayor valor nutricional o lunch espiritual que podemos entregar a nuestros hijos es nuestra bendición.
así como le damos un lunch para su alimentación física, vamos a darle también esa bendición que lo alimente diariamente. Las palabras de Jesús fueron: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que dice que sale de la boca de Dios. Necesitamos diariamente bendecir a nuestros hijos y transmitirle el temor del Señor. Nuestro modelo, nuestro referente, como ya lo mencioné, fueron las palabras de Jesús cuando fue tentado por Satanás. Y la pregunta que nos hacemos en esta tarde, como padres, ¿hemos escuchado la voz de Dios? ¿Qué hemos hecho al respecto? Algunos ejemplos en la Biblia, cuando Dios le habló a Moisés. Moisés al principio le puso ¿qué? Excusas de que era tardo para hablar. ¿Qué excusas le hemos puesto al Señor? También tenemos cuando Dios le habló y le dio un encargo a Jonás. Jonás no obedeció inmediatamente, tuvo que pasar por un proceso para obedecer al Señor y se vio que en angustia y se vio en muerte. La pregunta es, ¿será que Dios, si no escucho su voz, me hará pasar por un proceso como el que pasó Jonás? No lo sé. Algunos nos ha hecho pasar por ese proceso por el que pasó Jonás. ¿Para qué? Para que busquemos al único Dios vivo y verdadero. Y el principio 4 dice: cada niño necesita un amor incondicional que Dios ha provisto a través de su Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Tenemos la cita de Juan 3:16 que nos dice de ese gran amor de Dios que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese amor, ¿verdad?, que nos relata también en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La razón por la cual estamos hoy aquí es porque Dios ha sido misericordioso en tu vida y en mi vida, y es ese amor con el que nos ama. Es ese amor que mostró en la cruz dando a su único Hijo, y es ese amor también que nos invita en esta tarde para poder darlo a nuestros hijos. Es esa clase de amor que sobrepasa a todo entendimiento. Es ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones mediante la presencia de Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Porque dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No hay nada más poderoso que el amor de Dios, pues su palabra nos dice que Dios es amor. Toda adversidad que enfrenten como padres hacia los hijos, la mejor manera de contrarrestar cualquier situación adversa es a través de ese amor, ¿sí? Es ese amor que Dios nos ha mostrado hacia nosotros, es ese amor que nos atrae hacia Él. Y la pregunta es, ¿qué clase de amor le estás brindando a tus hijos? Ese amor que tú crees que le estás brindando, tus hijos lo pueden percibir en la misma manera, ese amor como el de Cristo Jesús. Y el principio 5, cada niño es un pecador y necesita un Salvador, que es Cristo Jesús. Nuestra tarea finalmente es llevar a nuestros hijos a la cruz, a los pies del Salvador, para que creyendo en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Nuestra labor final, nuestra meta es que nuestros hijos puedan experimentar y vivir ese nuevo nacimiento. De lo contrario, pueden ser únicamente cristianos intelectuales. Y ojo, hay estadística que el joven cristiano, cuando llega a la universidad, se enfrenta con diversas teorías y finalmente empieza a renegar la fe. ¿Por qué? Porque su fe no está fundamentada en Cristo Jesús. Por lo tanto, es menester de que nos aseguremos que nuestros hijos lleguen ante la cruz, tengan ese nuevo nacimiento y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y finalmente, hermanos, la meta como padres, que nuestros hijos experimenten y vivan una nueva vida en Cristo, llevarlos a los pies del Creador y sustentador del universo. Enseña y practique el Evangelio encarnado de Jesucristo. No solo basta con enseñar,
sino tenemos que vivirlo. Por eso la palabra dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si la palabra está en nuestros corazones, seguramente estaremos viviendo en la palabra. Enseñen la providencia y gobierno soberano de Dios a lo largo de la historia, como Dios tiene un plan especial y un propósito para cada niño. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios tiene un plan para cada uno de nuestros hijos y nosotros colaboramos en ese plan, instruyéndolos en el temor de Dios. Los niños necesitan verdades bíblicas, vocabulario como el que hoy vimos, principios como el fundamento sobre el cual imaginen, piensen y decidan en el temor y el conocimiento de Dios. Los padres, los adultos deben ver y oír lo que sus hijos están comunicando mediante la comunicación verbal y la comunicación no verbal, de la cual nuestra mayor atención debe estar en la comunicación no verbal. En una ocasión, en un culto familiar, como familia, estábamos cantando, leyendo la palabra, pero observé que los niños a la hora de cantar no estaban cantando. Los niños deben de participar en la alabanza y la adoración a nivel congregacional. Si un niño permanece inmóvil, estático y no canta, hay que observar ese comportamiento y preguntarle, hijo, ¿por qué no cantas? No como una cuestión conductual, sino como la adoración desde el interior. Por eso Jesús dijo que el Padre, dice, busca, ¿verdad?, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que nuestro Padre Celestial nos ayude en esta responsabilidad y tarea educativa con nuestros hijos, tal como lo expresó Manoah respecto a la vida de Sansón. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Que este sea nuestra oración diaria, que Dios nos dirija en la enseñanza y en la educación de nuestros hijos, en el conocimiento de Dios y en el temor de Dios, porque estamos educando generaciones que el día de mañana van a estar defendiendo la fe, defendiendo, ¿verdad?, lo que dijo Jesús: todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y es esa enseñanza de que nuestros hijos no se avergüencen de ser llamados hijos de Dios, no se avergüencen de ser cristianos, que con mucho valor en la escuela pueden decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano y creo en Jesús como mi único y suficiente Salvador. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta labor, tarea y compromiso educativo en la formación de nuestros hijos, en las verdades y principios bíblicos. Amén. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, hemos preparado estas alabanzas que hacen referencia a los yo soy del Evangelio de Juan. Nos dirigen nuestros maestros de música, Daniel Pérez Félix, Griselda Montserrat y Jesús Raúl, e invitamos al departamento de preescolar que nos acompañe.
Hola.
Quiero darte mi ofrenda. Es el título del himno número 445 que entonaremos al depositar nuestras ofrendas en esta hora. Oramos con la Junta de Diáconos. Les invito a orar, hermanos, por las ofrendas. Soberano Dios, eterno nuestro Padre, te damos las gracias porque nos permites estar aquí también para alabarte, para glorificarte, Señor, a través de las ofrendas. Permite que sean usadas para tu gloria, para tu honra, Señor, y para el beneficio también de tu obra, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo, quiero darte mi ofrenda hoy, 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 quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarte a mí mismo, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos y ahí cuídanos. El buen Jesús, damos por concluido este culto de adoración a nuestro Dios con oración final y la bendición a los niños a cargo del pastor Lázaro Luis Juárez Chan. Queridos hermanos, papás, hermanos, amigos, les felicito por la reverencia y la quietud que tuvieron. He estado en otros lugares, cuando hay dramas, diciembre y todo, y cuando los niños participan hasta se pelean los hermanos buscando la mejor foto. ¿En serio? En otras iglesias, en algunas que he estado. Y se les olvida que el templo no es un teatro. Cualquier actividad que sea, que tengamos aquí en este lugar santo, ¿es santo o no? La Biblia dice, todo lo dedicado a Jehová, ¿qué dices? Santo es. Y los cristianos debemos saber que este lugar es santo. Y les felicito porque estuvieron quietos, reverentes, así debe ser. Nunca se nos debe olvidar que este lugar nunca será un teatro,
ni un salón cualquiera. Es un lugar santo donde debe haber que reverencia. Mas Jehová está en su santo templo, que dice reverencia completa, silencio, reverencia completa. Y qué bueno, qué hermoso. Yo me emocionaba cuando mis hijos estaban chiquitos. Ahorita soy abuelo y ahorita me emociono por los nietos. Hoy se emocionan ustedes por sus hijos, mañana se van a emocionar porque por sus nietos. Qué bueno. Segundo, lleven a los niños a comer un helado después que salgan de aquí, a una cena si les alcanza, porque esto es más importante que si se graduaran. Y cuando nuestros hijos se gradúan, bien que hacemos hasta fiesta, pero cuando tienen una participación y se gradúan aquí, ni los pelamos. Esto es más importante que la graduación de nuestros hijos allá en el mundo. Yo así lo creo porque pienso como cristiano. ¿Y ustedes qué dicen? Amén. Me van a amar los chiquitos desde hoy, porque deben llevarlo a comer un helado, deben llevarlo a una cena si les alcanza, deben decirle, lo hiciste bien para la gloria de Dios. Y por eso te traigo a cenar, te traigo para que comas. Yo no soy dado a las pizzas, pero ellos sí, que coman una pizza, un helado y todo, pero llévenlos, porque este es más importante que cualquier evento del mundo donde siempre estamos y nos preparamos. Amén. ¿Qué dicen los niños? ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar con reverencia. Escuchemos, vamos a orar. Cierren sus ojitos, cierren sus ojos, maestros. Chequen que los niños estén orando también con nosotros. Por favor, papás, vamos a tener una oración al Señor de gratitud. Amén. Oremos. Cierren sus ojos, les estoy viendo. Si no cierran sus ojos, voy a tardar 1 hora orando. Vamos a orar. Señor, agradezco, Padre, por el mensaje de la palabra, por todos los cantos y todo lo que los niños hoy nos manifestaron que han aprendido durante todo este tiempo, Señor. Y hoy es un día muy especial, nos gozamos. Tu palabra dice que los niños tienen un lugar muy especial en tu reino. Tu reino, ellos, dice, déjenlo venir, no se lo impidan, para que yo los bendiga, dice Jesús, y al reino de Dios. Muchas gracias por el trabajo de todos los maestros. Gracias por todo el esfuerzo que la iglesia hace, el empeño y el interés de cumplir el mandato divino. Creemos en lo que tu palabra dice, Señor. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Se necesita compasión y entrega a hacerlo. Cientos y cientos y cientos de niños y adolescentes están capturados, Señor, por el crimen, en una situación horrorosa. Pero ayúdanos a nosotros a enseñarles de Jesús, enseñarles tu palabra, enseñarles el temor de Dios, para que ellos no lleven ese camino terrible, Señor, donde después aparecen en todo el país muertos, asesinados, Señor, por las bandas donde los compran y los enganchan, Señor. Gracias por todo, la escuela de formación, por todos los hermanos que han participado, por la iglesia, por todos los que hemos participado de alguna manera, de alguna forma. Señor, recibe con agrado esto y despídenos con tu paz y tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la consolación y guía del Espíritu Santo sea con todos vosotros, con los niños presentes y ausentes, con vuestros seres amados, donde quiera que se encuentren, nietos, nueras,
yernos, todos, Señor, desde ahora y para siempre. Amén.